oye, tenemos acumulado un posible capital electoral debido a la crisis económica. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a cosecharlo y hacerlo valer sin estropicio, sin correr aventuras locas, etcétera, sin ilegitimidad. Entonces, creo que es la primera idea. Esa misma circunstancia, pienso yo que debería llevar al gobierno a tomar medidas drásticas para asegurar el abastecimiento. Porque, repito, la idea de Muestra Pascualina Curcio, que se han seguido dando las mismas, mejor dicho, ni siquiera las mismas, magnitudes triplicadas de dólares a las empresas privadas, a un pequeño grupo de empresas privadas para que importen alimentos. Entonces, como ese sistema no ha resultado, o hay que tomar drásticas medidas para las irregularidades en él, o que el Estado asuma directamente la importación y distribución de bienes básicos. Es una actitud que yo he sostenido durante mucho tiempo. Hay riesgo de ineficacia, riesgo de corrupción, pero peor que esto, que lo que ha estado sucediendo, no. Es decir, se ha seguido dando inmensas cantidades, se ha triplicado el número de dólares preferenciales que se le da a un pequeño grupo de importadores y el resultado es que los bienes básicos desaparecen o se van por el contrabando fronterizo. Entonces, el Estado que tiene conciencia de esta situación no debe postergar más medidas eficaces, medidas contundentes, primero para que las importaciones que se hacen con dólares preferenciales lleguen a su destinatario, que es el pueblo, y en segundo lugar para que lo importado o producido en Venezuela no se vaya por las fronteras. Ambas son cosas que las puede tomar el Estado, esas decisiones, dentro de la legalidad, dentro de las competencias que le tiene asignada la ley y la Constitución, y que le garantizarían el respaldo electoral. Entonces, yo esperaría esas dos cosas, que la oposición, esperando un respaldo electoral, se comporte legítimamente dentro de los cauces democráticos, diciendo, bueno, voy a cosechar votos. Y que el gobierno diga, bueno, esos votos que han sido históricamente nuestros, tenemos que recuperarlos. ¿Cómo? Estabilizando la situación del suministro y del abastecimiento. Vamos a hacer una pausa, Luis. Y quiero que al regresar nos metamos un poco en el campo internacional. Por ejemplo, indudablemente que hay una nueva realidad en el mundo con este señor Trump en la Casa Blanca. Vamos a hablar del tema al regresar de la pausa. ¿Está bien? Sí, señor. Estás viendo José Vicente Hoy. Luis, el personaje Donald Trump, ¿cómo lo percibes? Mira, es un fruto de la situación. ¿Y cuál es la situación? El eje del mundo ha cambiado de lugar. Mucha gente de mentalidad estrecha vivía en un mundo en el cual Estados Unidos era el centro de todos los poderes. Ya no es así. Estados Unidos desde hace 2 años dejó de ser la primera potencia del mundo. Es decir, ahora China y sobre todo el Asia dominan la escena mundial con su producción, con su peso estratégico, etc. Estados Unidos ha pasado a ser una potencia de segunda. 2, dentro de Estados Unidos, la tradicional supremacía blanca ya ha ido dejando de existir y dejará de existir en muy poco tiempo, en unas décadas. La población no caucásica de Estados Unidos, entre afrodescendientes, asiáticos y hispanos, que ellos no los consideran caucásicos, no los consideran blancos, a pesar, aunque sean pálidos, aunque sean enteramente blancos, no los consideran blancos, es superior. La supremacía, White Anglo-Saxon Protestant, eso es un fenómeno a punto de desaparecer. Entonces Trump recolecta las frustraciones que hay en Estados Unidos
en función de esas dos derrotas, una derrota a escala mundial y otra derrota Eso le da la interna. victoria. Eso le dio la victoria, que es una victoria relativa. Sí. Como sabemos, pues Perdió en el voto popular. Pero Clinton, la Clinton tuvo una ventaja como de un 1% en las votaciones, pero los colegios electorales le dieron una victoria. le dieron la victoria a le dieron la victoria a Trump. Entonces, Trump llegó manejando esas dos inmensas frustraciones. Es decir, la de un país que se consideraba el tope del mundo y ya no lo es, va hacia abajo. Esa tendencia no es reversible. La distancia con respecto a China y el Asia se ahondará cada vez más. Y en segundo lugar, dentro de su país hay todo un sector que considera que está perdiendo el dominio en su propio país en función de los hispanos, los afrodescendientes, los asiáticos, etcétera. Entonces, las dos cosas llevan al apoyo electoral a Donald Trump. Ahora fíjate, él declara, por ejemplo, que no va a repetir la historia de sus predecesores, de involucrarse en guerras de distinto tipo, ¿no? Sí. Incluso insinuó inicialmente algo así como que iban a terminar los golpes de Estado, ¿no? Auspiciados por Estados Unidos, por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo hizo una declaración terrible contra los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, son dos temas Por distintos. otra parte, Ajá. también dijo exactamente lo siguiente: hay que empezar a ganar guerras otra vez, ¿no? Bueno, yo siempre digo allí, una cosa dice el candidato y otra actúa el presidente. Sobre las guerras, Dios lo oyera. ¿Qué querría la humanidad, el mundo y los propios Estados Unidos? Que Estados Unidos dejara de agredir países que ni siquiera sabe la población dónde están. Es decir, pero ¿qué sucede? Estados Unidos, el centro de su economía es el llamado complejo militar industrial. A mediados del siglo pasado, Eisenhower, en su discurso de despedida de la presidencia, denunció, dijo, hay en Estados Unidos un complejo militar industrial de tal magnitud que amenaza la existencia misma de la democracia. Estados Unidos, él solo tiene un gasto armamentista que supera al de la otra mitad del planeta. Estados Unidos solo. Si se acaba con eso, se viene abajo la industria y la economía de Estados Unidos, más los inmensos intereses que hay detrás de eso. Un presidente que se oponga a eso, yo creo que lo desaparecen. Entonces, Trump no va a poder hacerlo, lamentablemente. Ojalá pudiera de verdad cumplir eso. Y lo que acabas de decir es una prueba. Es decir, estás diciendo tenemos que ganar guerras, pero si has dicho que hay que retirarse de esas guerras insensatas. ¿Para qué ganar guerras que no vas a pelear? Entonces, ahí vemos que una cosa dice el candidato, otra actúa el presidente. En tu libro, El imperio contracultural, se recogen una serie de ideas que yo, releyendo el libro rápidamente para esta entrevista, creo que hay algo del fenómeno Trump allí. Porque me parece que él encarna algo así como una contracultura, ¿no? De un hombre que no tiene condiciones políticas, pero que hace la política y acierta por lo menos electoralmente para ganar una elección, ¿no? Sí, bueno, la explicación que yo le doy a eso es lo siguiente. En Estados Unidos no hay dos partidos, hay un solo partido y ese partido es el del dinero. Esto es tan evidente que en la administración pasada ya el propio Congreso legalizó las contribuciones que hacen los capitalistas a los propios políticos. Eso antes era una vergüenza, que fulano de tal estaba financiado por tantos millones, por tal compañía. Oye, desde luego esos millones no eran gratuitos, era para convertir ese político en agente. Y llega el clímax ahora con esta plutocracia. Exacto. Porque el gabinete de Trump tiene Claro. acto de presencia de los magnates de la... Hay como de 6 todas las que vienen de Goldman Sachs, que es esa gran empresa bancaria que estafó al público mundial y estadounidense y quebró. Entonces, fíjate, es que ahora no es que haya millonarios o que el dinero necesite políticos que lo representen, es simplemente que ahora tenemos
el dinero que no necesita políticos, simplemente está Trump, dice vamos a acabar con el disimulo. Estas instituciones lo que son es pantalla de los millonarios. Yo no necesito ya pantallas, yo soy el que tengo los millones. Podemos directamente hablarle al público sin tener necesidad de esos intermediarios. Ha sincerado la situación. Ha sincerado las instituciones, Claro. pero un congreso en el cual cada diputado era representante de quienes le costeaban sus campañas. Hay una novela de ciencia ficción muy buena de mediados del siglo pasado, Los mercaderes del espacio. Se va al Congreso de Estados Unidos, hay una fracción de la Mega Cola, por ejemplo, y otra fracción de la no sé qué cosa Motors. Las transnacionales y las empresas ya tenían fracciones parlamentarias. Eso era, de hecho, lo que estaba pasando y sigue pasando. Entonces ya se perdió la vergüenza. No necesitamos políticos que nos representen. Nosotros nos representamos a nosotros mismos. Poderoso caballero es don dinero. Ya está. ¿Cómo debe manejarse Venezuela en esta situación? Bueno, Venezuela, Excepcional, indudablemente, ¿no? como se ha manejado, una actitud, en primer lugar, de respeto. Es decir, Estados Unidos, bueno, es un país sumamente poderoso, pero nosotros exigimos que nos dé espacio para nuestra soberanía y tenemos el derecho a resistir sus intereses imperiales cuando se vuelven injerencistas. En ese sentido, siempre la actitud de Venezuela ha sido tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos, pero resistir a la injerencia, porque injerencia ya no son relaciones. Yo puedo tener muy buenas relaciones con el vecino que está al lado de mi casa, pero si me meto en la casa a hacer lo que me dé la gana y a romperle cosas y todo eso, eso no es aceptable. Entonces, esa es la actitud que debe seguir teniendo Venezuela. Ahora, creo que la unidad del país es fundamental, ¿no? El país está prácticamente cercado en este momento. Hay una ofensiva feroz en el exterior que se alimenta de la miseria de una oposición que no tiene sentido de patria, ¿no? Ese fenómeno es sumamente inquietante. Y creo que tú, que conoces bien la historia, incluso has manejado el tema, puedes aportar algo. Desde la época, desde Cipriano Castro no se veía una situación similar, ¿no? Con Cipriano Castro, 6 imperios se alzaron contra Venezuela, porque Cipriano fue nacionalista y no toleró los atropellos de las potencias. Hay que decir, por cierto, hay una película sobre Cipriano Castro que le hice el guión, dirigida por Román Chaló, ya está lista, en pocos días o semanas estará exhibiéndose al público. Se llama La planta insolente, un hombre contra 6 imperios. Bueno, Cipriano... Una buena cuña, ¿no? Sí, no, cómo no. Cipriano tuvo, es que llevamos como 6 años preparando esa película, entonces Cipriano tuvo problemas, no que él tuviera problemas, tuvieron problemas con él. La Bermúdez Company, que es una compañía faltera, compañías holandesas, compañías alemanas, compañías francesas, todas tenían intereses en el país y pretendían no estar sujetas a las leyes de Venezuela y que Venezuela les pagara reclamaciones infladas. Y como Cipriano no accedió a eso, enviaron una flota de 14 acorazados a bombardear las costas venezolanas. Cuando se inició el bombardeo, ellos eran una fuerza irresistible, pero en cuanto bombardean, resulta que Venezuela reúne 100.000 voluntarios dispuestos a defenderla. ¿Qué flota invasora podía contra 100.000 voluntarios? Y uno de los primeros fue el doctor José Gregorio Hernández. Un hombre de paz acudió con su maletín, dijo, yo soy un hombre de paz, pero quiero alistarme para defender a mi país. En ese momento la tuvieron perdida, las reclamaciones se tuvieron que reducir a la 6ª parte de lo que estaban pidiendo. Entonces, fíjate, Cipriano resistió allí. Es más, históricamente, todas las revoluciones del mundo han enfrentado una contrarrevolución interna y una agresión de las potencias retrógradas externas. En Venezuela se está repitiendo ese fenómeno y yo espero que una vez más triunfaremos contra él. La respuesta tiene que ser la unidad de la nación. Sí. Y para lograrlo es muy importante el diálogo. ¿Cuál es tu opinión sobre el diálogo? Sí, mira, en este caso... O la situación en que está el diálogo en este momento. En este caso, cuando Cipriano Castro
se vio asediado. Imagínate tú, Alemania, Inglaterra e Italia estaban al mismo tiempo bloqueando y las demás potencias haciendo reclamaciones. Entonces, él lanzó esa célebre proclama: la planta insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Y entonces una unidad total. Él soltó a los presos políticos. El Mocho Hernández, que se había alzado contra él, fue uno de los primeros en presentarse también para defenderlo. La defensa de la patria convocó la unidad nacional y esa fue la gran derrota de las potencias. En este caso también, bueno, el diálogo. Pero hay que señalar otro elemento que no es tan evidente allí. Tenemos una especie de protección que es, digamos que la protección del posible veto de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué no han empezado a caer bombas sobre Venezuela? Porque ese veto es posible. Es decir, y entonces eso llevaría a un conflicto de gran magnitud. Entonces, mientras tenemos esa especie de escudo en lo internacional, tenemos que tener otro en lo nacional, buscando efectivamente una unidad a través del diálogo. Yo diría que la posibilidad del diálogo ha estado abierta desde que Chávez ganó las elecciones. Eso ha sido un solo diálogo. Lo ratificó Maduro. Interrumpido por golpes de Estado, intentos de magnicidio, paros patronales, etcétera, etcétera. Pero siempre tras cada una de esas catástrofes ha habido un llamamiento al diálogo, que ha reiniciado el diálogo. De hecho, la política es diálogo. Es eso, es un intercambio de ideas. Ahora, diálogo no es rendición. Yo voy a dialogar con fulano, pero no le voy a entregar todo lo que tengo simplemente porque estamos conversando. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho tiene una gran validez en este momento, en todos los temas que abordamos. Sí. Te agradezco mucho la presencia en el programa. Bueno, favor que usted me hace, como decimos los pueblerinos. Y te deseo el mayor éxito. Bueno, igualmente. ¿Qué libro estás escribiendo en este momento? Mira, actualmente una historia de la cultura venezolana, que la tengo ya prácticamente lista, lo que estoy es terminándola, y una novela sobre la inteligencia artificial, que es muy pertinente dado cosas como el Big Data, esa cosa que le permitió el triunfo electoral a Trump, etcétera. Y tengo otros proyectos que estoy avanzando. Yo cuando me canso de un proyecto empiezo a trabajar en otro y así voy concluyendo varias cosas al mismo tiempo. Mucha suerte, pues. Bueno. Larga vida. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La campaña en contra del diálogo se acentúa día tras día. Las tendencias en el seno de la MUD se radicalizan. Unas apuntan a descartar completamente el diálogo con el gobierno y el chavismo. Otras, en cambio, defienden el diálogo por considerar que la oposición no está en condiciones de descartarlo a priori y de enfrentar al chavismo en otro terreno. A partir del reconocimiento de que el diálogo cuenta con amplio apoyo en el país, los partidarios al interior de la oposición estiman que descartarlo aísla a la oposición aún más. Además, que constituye un error dejar la bandera del diálogo en manos exclusivamente del gobierno y del chavismo. Destaca en la defensa de esta posición el dirigente de Avanzada Progresista y gobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien considera que los radicalismos en relación con el tema son un error y que la oposición ya tiene suficiente experiencia cuando se coloca en una actitud contraria a la tendencia nacional, ya que solo consigue con ello hacerle el juego a la aventura, como sucedió el 11 de abril del 2002 y con el episodio deplorable de las